Tres, esperamos que más personas se vayan uniendo a esta disertación. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí un día más en el diplomado en epistemología jurídica. Ya hemos tenido algunas clases en las que hemos visto los aspectos principales de la epistemología, a qué nos estamos refiriendo con esa palabra. Y si me lo permiten, les voy a compartir la siguiente presentación. Espero que todos puedan ver correctamente la presentación. En caso contrario, por favor, avísenme para poner una solución de modo inmediato. El constructivismo y derecho. Parece que es una palabra muy poco extraña, constructivismo, pero ya veremos que no es tan extraña, de ninguna manera. Al contrario, nos va a parecer una, una palabra muy familiar. Pero para esto quisiera comenzar con la pregunta de ¿qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo de pensamiento. Es un conjunto de ideas que pensamos, quedamos por supuestas dentro de un cierto esquema lógico. Por ejemplo, em, si somos em, marxistas, el marxismo ofrece un paradigma, un modelo de pensamiento, modelo según el cual la sociedad se compone básicamente de dos tipos de personas, las buenas y las malas. Las buenas son eh, buenas, es el proletariado, el campesinado, los obreros, el pueblo de base. Y las malas son aquellas que eh, que
eh, explotan a esas personas buenas. Solamente puede haber dos tipos de personas, las buenas y las malas. No hay cabida en el intermedio. ¿Entienden? Es una doctrina maniqueísta, buenos y malos, blanco y negro. En ese paradigma no, no existen los grises, no existen los más o menos, no existen los que están pretendiendo subir, pero no lo logran. No existen los que, aún estando abajo, son peores que los que están arriba. No existe. Bueno, ese es un tipo de paradigma. Otro tipo de paradigma, pues, eh, sería ya si nos fuéramos a, a la eh, teoría de la relatividad en ciencia. O sea, es un conjunto de ideas bajo el cual una realidad muy amplia llega a su explicación. Los paradigmas han sido muy estudiados eh, a partir del siglo XX, de los años 60 del siglo XX, y este, este estudio ha sido encabezado por un filósofo alemán que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn nos advierte que pensamos, todos pensamos según algún paradigma, pero no son inmutables los paradigmas. El cambio de manera de pensar de cada uno, si es que hemos experimentado un cambio de manera de pensar, hemos experimentado un cambio de paradigma. No son ideas sueltas. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero por lo general, cuando evolucionamos, cuando la cultura evoluciona, significa un cambio de paradigma. El paradigma medieval es uno según el cual la figura eh, de la divinidad está presente en todos los puntos de la vida de cada uno, está presente en cada punto del universo y todo el universo le rinde tributo a ese grado y todos debemos comportarnos así. Se cambia de paradigma, el paradigma humanista, y un poco más tarde el paradigma moderno, o sea, racionalista, significa un cambio de estructura en el pensamiento. Cuando hablamos de esto, es importante tener en mente en el tema del que estamos hablando,
porque nos damos cuenta que el constructivismo es, pues, algo así como un paradigma. A ver, podemos pensar que el constructivismo se puede entender como una corriente filosófica, sobre todo metodológica, según la cual la persona interactúa con la realidad de de modo abierto, llegando primero a a la construcción de la realidad. Y esto se puede ver desde el punto de vista del primer paradigma, um, no sé si el primero, pero más bien, yo creo que se dieron de modo simultáneo los eh, paradigmas constructivistas. Vamos a hablar de dos. Uno es en la pedagogía, en el modo de concebir la enseñanza, el modo de concebir el aprendizaje. Y el paradigma en el derecho, el modo de concebir al derecho. Es posible que uno haya influido al otro, que un paradigma haya, que, que una disciplina haya tomado prestado, entre comillas, o haya copiado el paradigma del otro. El derecho, desde el siglo XIX, normalmente desde el XVIII, pero desde el XIX, trató de asemejarse a una disciplina científica. Científica significa que lo que yo digo es verdad. Lo que dice esa disciplina, si es científica, es verdad. Si lo que, si se, si el resultado, los postulados de mi disciplina fueron obtenidos por, por medio del método científico, entonces es necesariamente verdad. Como 2 más 2 es 4, es verdad que son 4, 2 más 2. Entonces, vamos a hacer el primer modelo de disciplina irrefutable con las matemáticas. 5 más 5 es 10. Aquí y en cualquier universo posible que nos imaginemos. ¿Por qué? Por la, el, el principio de no contradicción. El principio de no contradicción que nos dice, una cosa, un vaso no puede estar lleno de agua y estar vacío de agua al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción. Entonces, el derecho
trató de tomar prestado ese paradigma, el paradigma cientificista. El paradigma cientificista que se convirtió en positivismo jurídico, que ha dejado cosas muy buenas, por supuesto, y que no podemos diseñar, pero este paradigma, este paradigma cientificista, encontró un desafío muy importante en la Guerra Mundial, donde los soldados nazis eh, hacían atrocidades, hacían, hacían todo tipo de violaciones a los derechos humanos, cumpliendo la ley, porque así se los incluía su patrón, ¿no? O sea, hacían soldado raso, así le decía el sargento, y si era sargento, así le decía el capitán, no sé cómo estaría formado ese ejército. Pero el hecho es que estaban cumpliendo órdenes, era algo racional, era algo legal. Después de eso, y no solo pensando en los malditos nazis, sino también pensando en los malditos constructores de la bomba atómica y pensando que ya llegamos a un punto en que no podemos seguir más. Si seguimos viendo quién es más fuerte y más macho, va a haber una destrucción mutua asegurada. Y con destrucción mutua, no solo mía y tuya, sino de todo el mundo. Todo el mundo se va a ver destruido. Entonces, bueno, ya tenemos que bajarle, ¿no? Bueno, esto es un poco en lo que se refiere al ámbito político. En lo que se refiere al ámbito jurídico, de la mano de otras reflexiones filosóficas importantes, como fue la, eh, las teorías analíticas, este, de Wittgenstein, la filosofía existencialista de, 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 de Sartre, sus precedentes, nos encontramos con un mundo nuevo, un mundo según el cual ya no era tan importante ser científico, o lo científico como valor formal pasa un poco a segundo grado. Eso no fue instantáneo. Todavía en los años 50, 60, 70, el positivismo tuvo una gran influencia.
en México y en los países, en otros países de América Latina me refiero. Pero después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial me refiero, em, países totalmente destruidos, Alemania, Italia, menos destruida que Alemania, pero sí, a menos social y económicamente destruida. Dieron comienzo, bueno, dieron pie a la creación de nuevas constituciones. El nuevo constitucionalismo fue algo importantísimo porque se partió ya no desde la base de lo anterior, ya no desde la base del positivismo, sino desde la base de un principio, sin olvidar, claro, todas las cosas buenas y enseñanzas que nos trae el positivismo, que son muchísimas, y un pie a em, a la conformación de un nuevo paradigma. Este paradigma, ese paradigma está más centrado en lo que pasa en realidad y no en lo que pasa en la forma. Lo que pasa en la forma es lo que pasa en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es la ley. Si yo quiero convertir el mundo real a fuerza, según el mundo de las ideas, voy a tener lo que han sido llamados los monstruos de la razón. Los monstruos de la razón son los campos de concentración, son las bombas atómicas sobre ciudades eh, civiles, o sea, que no tienen nada que ver, o sea, sobre población que no tienen ningún papel en la guerra. Eso es un monstruo de la razón. Entonces, debemos orientar nuestra, nuestro pensamiento hacia unos valores e interpretación más dirigidos a em, no solamente la ética o la moral, algunos sí, algunos más y otros menos, o sea, a la recuperación de, del paradigma yo-naturalista, pero se fue caminando en ese sentido. Em, se- la idea de que los jueces pueden crear derecho para esa época, para los años 50, es una idea novedosa. Es novedosa, de cierto modo disruptiva. ¿Cómo que un juez puede crear derecho? ¿Quién eligió al juez? ¿Quién eligió al juez para que creara derecho? Nadie eligió. O sí, sí,
lo- el método de nombramiento de los jueces, ya lo conocemos, y por consiguiente son electos por una autoridad que sí fue electa. O sea, son electos en segundo término, los jueces. Pero con todo esto, el hecho de que puedan legislar, hoy sabemos que los jueces no es que legislen así como así, se llama legislador negativo. Pues dice que esta norma es inconstitucional. Por tanto, se debe sacar del derecho. Eso lo hace la Constitución de Justicia. Otros tribunales no tienen esa facultad, solo tienen la facultad de inaplicar la norma, dándole una valoración previa según su constitucionalidad. Entonces vemos que realmente el constructivismo es un paradigma que les dije yo que íbamos a ver en qué, en qué disciplinas se, se, se desarrolló con mayor fuerza el constructivismo. Vimos primero en filosofía con algunos autores que los acabo de mencionar, en derecho y al mismo tiempo en pedagogía. En pedagogía, el constructivismo es una manera de enseñar a los alumnos, según la cual el alumno no es un recipiente pasivo de todo lo que diga a usted le ocurra decir al profesor y se lo pone de memoria y luego lo repite como grabadora en el examen y ya. No, el constructivismo nos dice que el propio alumno debe participar en el proceso de aprendizaje. Lo tiene muy claro. Si uno es profesor, ¿cuál es la mejor manera de aprender? ¿Cuál es la mejor manera que tienes tú de aprender cualquier cosa? Por ejemplo, en derecho y constructivismo, si preparas una clase sobre el derecho y constructivismo, es la mejor manera de aprender. Los alumnos deben estar activamente involucrados en el proceso de construcción de conocimiento y por eso son tan necesarios los talleres donde se les invita a que los alumnos redacten sentencias o a que los alumnos em, hagan eh, hagan una exposición sobre un determinado tema.
Así está participando en el proceso de aprendizaje. Y lo vemos con nuestros hijos, los que tienen hijos, así aprenden los niños. Si si ellos se involucran en el proceso de aprendizaje, ellos aprenden. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué relación tiene esto con el derecho? Pues que el paradigma constructivista surgió al mismo tiempo, les digo, en, en derecho, en pedagogía, en filosofía. Es una tendencia cultural, aunque sí es cierto también que los paradigmas pueden mirar, como el derecho trató de absorber el paradigma de la ciencia dura. Ahora trata de absorber el paradigma de las ciencias más blandas, si lo queremos llamar así, la pedagogía, que es una ciencia blanda. Por eso no podemos señalar a un único o a un primer constructivista. Se dio al mismo tiempo en varias personas. Se dio, pues si queremos buscar eh, qué fue el primero, el huevo o la gallina, pues bueno, si queremos buscar el huevo, a lo mejor lo podemos encontrar en un sujeto que se llamaba eh, Theodor Friedrich, un alemán, que habló de la tópica. Otros, como Cain Perelman, hablaron de, de, de la importancia de construir el derecho, no según el esquema rígido de la ley, sino según lo que pasa en este momento. Como lo hacían los jueces romanos, que designaban cuál es el jus para el caso particular. ¿Cuál es el jus? Lo justo. Lo justo en este caso es que tú le devuelvas a la vaca al otro. Lo justo en este caso es que tú le pagues al primero. Lo justo es que tu parcela se mueva 10 metros más para allá. Y pues también podemos buscar gente como Jürgen Frank, que, que es en los 30, desde los 30. Vean, esta cosa no nació después de la Segunda Guerra Mundial, nació, de hecho, después de la Primera Guerra Mundial. Frank, en Estados Unidos, fue uno de los que argumentó que los jueces construyen las decisiones basándose en factores psicológicos y el contexto. Más adelante vamos a encontrar gente como Ronald Dworkin, lo vamos a mencionar más adelante, que desarrolló un enfoque interpretativo crítico
También tenemos a Habermas, a Robert Alexi. En América Latina tenemos pues, una gran lumbrera de América Latina, un argentino que fue a hacer toda su carrera mayor, más, aparte más importante de su carrera, a Alemania, que se llamó Juan Carlos Nuno, que en los años 90 aplicó las ideas del consenso. Vamos a construir el derecho a partir del consenso. Vamos a construir el derecho que se da en este momento, lo que pasa en este caso particular. Así, recogía la tendencia que de Fieber, de Perelman, de McCormick, un poco después McCormick es muy reciente. En España todavía está vivo Manuel Atienza y otros muchos que vale, no es necesario que mencionemos ahora. El constructivismo puso su énfasis en el conocimiento a través de la experiencia, en construir a través de la experiencia, no construir, no decidir únicamente con base en lo que yo interpreto que dice la ley, sino aquí no se ve nada. Bueno, muy bien. Bueno, el constructivismo, el derecho, son, eh, tienen una relación muy importante con el derecho, porque es una confluencia de varias tendencias culturales que crean un paradigma que se comparte con otras disciplinas intelectuales, como ya señalé hace unos momentos, que es una teoría del conocimiento. El constructivismo es una epistemología o teoría del conocimiento que dice cómo se llega al conocimiento. ¿Cómo es que conocemos? Si antes pensábamos que conocemos por medio de la observación, aquí dicen, no, construimos el conocimiento a través, bueno, llegamos al conocimiento a través de su construcción social. Una persona solitaria, en solitario, no podría, o podría, sí, pero muy limitadamente, llegar a los conocimientos
que sí puede llegar en sociedad. El hecho no es una entidad objetiva, sino que es una construcción. Una entidad objetiva, si yo dijera, el derecho es esto que aquí dice Constitución, esto es el derecho. Pues es absurdo. O sea, esto, este conjunto de palabritas que están en las páginas de los textos legales no son el derecho. El derecho es lo que nosotros decimos, lo que nos ponemos de acuerdo en qué es el derecho. Y sabemos que ahí los jueces tienen una decisión muy importante porque es la última palabra. Una palabra que dice, ¿qué dice este librito? Si el juez dice, este librito dice esto, entonces este librito, a pesar de que creamos que dice otra cosa, no dice otra cosa, dice lo que el juez dice que dice. Eso es más notable en los ámbitos de, de, de la judicatura constitucional. Es decir, es la última palabra. El, eh, sabemos que el Tribunal Electoral es la última palabra en cierto ámbito. La Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales, tribunales colegiados, juzgados del distrito, básicamente, digo, unitarios y colegiados, son la última palabra o pueden ser casi la última palabra. Ellos finalmente dicen que es, pero ellos lo dicen porque nos pusimos de acuerdo todos en que hubiera una última palabra, en que un funcionario tuviera esta última palabra. Es una construcción social. No es que Pedro Pérez, que es ministro o magistrado del tribunal, tenga algo esencialmente distinto en su persona. Metafísicamente, o sea, cuando alguien le nombran juez o jueza, ministra o ministro, no le cambian su naturaleza humana, sigue siendo la misma persona, la misma persona. Claro que con un cargo. Entonces, construimos con base en la sociedad. El constructivismo nos dice que el derecho, las otras ciencias, prácticamente todas las ciencias, son producto social. El derecho es un producto social. No existe por sí mismo, sino que es creado por las personas que viven en la sociedad. Cuando hacen leyes y las aplican,
hacen y cuando se interpretan, están creando, construyendo el derecho. En ese sentido, los jueces son legisladores. En ese- Dentro de sus limitadas facultades, pueden construir leyes. Bueno, no habíamos dicho que no son, que eran legisladores negativos, porque dicen que norma no se debe aplicar, porque es inconstitucional, por ejemplo. No que también en algunas ocasiones, sobre todo en el Tribunal Electoral, son legisladores positivos. ¿Cuándo pasa esto? Pasa cuando no hay una ley particular, una ley secundaria, pero sí hay un mandato constitucional, un mandato convencional a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, a nivel de otros tratados internacionales, como el- los convenios eh, el día de, del, del derecho em, particular o del derecho laboral o alguna otra norma que tenga el carácter de- de norma perteneciente al bloque de constitucionalidad, que para aplicarse le falta una cosa, le falta una reglamentación, una pequeña reglamentación. Entonces es cuando el tribunal dice, ah, aquí, aunque tú, eh, el legislador no te haya dotado de una ley particular para hacer esto, lo tienes que hacer. Es decir, tú debes crear esa normatividad y aplicarla. Eso, eso, eso es lo que pasó en el caso Cherán, San Francisco Cherán, cuando una comunidad indígena, cuando la comunidad indígena de San Francisco Cherán, quiso cambiar el esquema de partidos al esquema de usos y costumbres, fue con el Instituto Electoral de Michoacán. Él dijo, haz el cambio. Y el Instituto Electoral de Michoacán dijo, pues no hay ley. ¿Según qué ley lo hago? No puedo. Entonces, vinieron al tribunal, entonces no expusieron este caso, el tribunal le dijo, ah, pero sí hay una obligación convencional, sí hay una obligación a nivel internacional. Por lo tanto, tú, como
eh, como autoridad debes diseñar esa ley, esa normatividad para hacer la transformación de para que pueda pasar el, esta comunidad del esquema de partidos al sistema em, eh, de legislación indígena previa a la consulta que ordenan, que ordenan los tratados internacionales. Sí es tan importante que haya personas, que haya sociedad. Entonces vemos que ahí la paradoja de que pues necesitamos gente, ¿no? Necesitamos personas, necesitamos población. Y pues déjenme reflexionar, yo por mucho tiempo pensé que el mayor problema de la humanidad era sobrepoblación, cuando a lo mejor es lo contrario. A lo mejor lo que se requiere no es que haya menos gente, sino que haya más gente, o por lo menos un nivel, este, eh, digamos, equilibrado de población. Pero un nivel equilibrado de población no es posible por mucho tiempo. La gente envejece, los niños se hacen viejos, y si no hay niños, pues se hacen viejos los, los, los- los niños se hacen jóvenes y los jóvenes se envejecen. Los jóvenes se envejecen, y si no hay niños, eso, a eso se le llama colapso poblacional. Y el colapso poblacional es parece que peor que la sobrepoblación. Ya tenemos sociedades que se dirigen eh, de lleno al colapso poblacional. En primer lugar, la sociedad que tiene menos índice de natalidad del mundo es Corea del Sur. En su capital, Seúl, hay una natalidad de 1,56%. Es decir, sí, para mantener la población debe haber 2,1% de nacimientos por mujer. Entonces, pasa que pues todos los coreanos del sur se van a hacer viejitos y pues, y bueno, quién sabe qué va a pasar. Porque es una sociedad como también Japón, que está en el mismo sentido, como también China. China, China es inmenso, es un país inmenso, pero se dirige más o menos en el mismo sentido. También lo van siguiendo los países europeos. En Francia, en Dinamarca, las danesas ya no quieren tener hijos. Las alemanas, ¿no? ¿Qué hacen?
Claro que ahí es más fácil atraer migración, porque ahí está África y pues, los africanos, por cada mujer hay 10 hijos, se van. Entonces, no va a haber colapso poblacional, sino que va a haber un intercambio de población. Poco a poco, los europeos que conocíamos, este, el modelo, el fenotipo europeo, ya va a ser cada vez más minoritario, hasta que pues acabe por mezclar con el último y quién sabe, ¿no? Entonces, necesitamos gente que construya, necesitamos cerebros. El constructivismo tiene unas implicaciones. El derecho no es universal, sino específico en cada sociedad. Revela los valores y creencias de esa sociedad. Es decir, el derecho se entiende o se debe entender no como algo que proviene de un esquema, un esquema um, totalmente formal, como la química, como la física, como la matemática, sino es algo que proviene de aquí. No vamos a hacer derecho, o sea, nuestro derecho tiene una tradición, ¿sí? La tradición es la memoria colectiva de esa sociedad. Es muy difícil cambiar la memoria colectiva. El derecho refleja los valores y creencias de cada sociedad. Nos ayuda a entender la naturaleza del derecho. No como entidad objetiva, no como un conjunto de palabras que que se contienen en leyes, sino como algo, un modo de llevarnos razonablemente bien en la comunidad. Por eso el derecho siempre se debe entender como dinámico, cambiante, que refleja, el derecho siempre debe reflejar los valores y creencias de la sociedad en que se aplica. Pocos, no que ninguno, pero muy pocos estaremos de acuerdo en regresar al paradigma político, social, eh, prehispánico. A pesar de que digamos que lo indígena es lo más mexicano y que una candidata diga que ella es más indígena y que el otro candidato diga, no, no, el indígena soy yo. Eso no hace más mexicano a alguien. Pero pues, a lo mejor se entiende que eso es lo más mexicano, cuando es falso.
más mexicano es lo mestizo, lo más mexicano nació en la época de la colonia. Piensen ustedes, la comida mexicana no es comida indígena. La cochinita pibil requiere de cochinita, requiere de cerdo. El cerdo no existía aquí, lo trajeron los españoles. Los tacos al pastor también están cerdo. Tampoco estaba aquí, o sea, lo trajeron. Los españoles trajeron las vacas, los puercos, los borregos, todo eso, los caballos, todo eso. ¿Qué, qué otra comida mexicana decimos? ¿Qué otra platillo decimos que es comida mexicana? Me gustan los chiles en nogada. Ok, bueno, para la parte del chile, pues sí, es algo claramente tiene un pasado indígena, pero aparte de la nogada, la nuez es algo que viene de Castilla. Eh, la carne con que se rellena, toda es carne de unas vacas o de unos animales que no existen aquí. O sea, la comida mexicana no es comida indígena, es comida colonial, si quieren llamarla así, comida mestiza. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una breve pausa para seguir con nuestra presentación y acabar con nuestra disertación. ¿Qué le parece si hacemos una pausa de unos 7 minutos y estamos aquí a las 11:15? ¿Te parece? 10:15, doctor. No, no, 11:05. 11:05. Sí, porque tenemos mucho material. Sí, doctor, pendientes, gracias. 11:05 están emplazados para estar aquí en 11:05. Pueden apagar sus cámaras.
Bueno, estamos de regreso y pues nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál es la propuesta del constructivismo? Bueno, nos podemos imaginar, después de todo lo que les he dicho, que el constructivismo es una, una crítica a la reducción formalista. Propone un razonamiento prudencial, ponderando consecuencias y principios. La ponderación, vemos que ha sido grandemente desarrollada por Robert Alexi y pues, otros, Zagrebelsky y otros autores de importancia. En la base del constructivismo está la idea de que se requiere, el derecho requiere de una legitimación democrática por medio del consenso racionalmente motivado. Y aquí, quizá, el autor que, que nos habla con mayor lucidez de ese punto es Habermas. Habermas, que se dedicó a elaborar una teoría de la comunicación. La comunicación construye a la sociedad. La construye a través de procesos de diálogo racionalmente motivados y libres de coacción. No, no es que la imposición de alguien o el diálogo tiene que originarse en un ambiente libre, en un ambiente donde todos estemos de acuerdo. Propone concebir el derecho no como una práctica social, no como un sistema abstracto, no es la pura teoría de la norma. El derecho no es la teoría de la norma no es derecho. Como la fisiología no es tu cuerpo. La anatomía que estudian los médicos, los estudiantes de medicina, los libros de anatomía, no es tu cuerpo. Tu cuerpo es tu cuerpo. Y pues se puede parecer más o menos a lo que dicen los libros de anatomía. A veces que no se puede, ¿no? A veces que este sujeto este, pasa como a un familiar que tengo, que tiene, todos tenemos, según esto, el corazón, el lado izquierdo. Eh, bueno, ella nació con el corazón del lado derecho.
No sé, no se ajusta a los libros de anatomía. No pasa en su cuerpo lo que dice el capítulo 26 de, que nos relata dónde están los corazones. No, no, hay que enfocar la realidad como es. Si tiene el corazón del lado derecho, bueno, a ver si esto significa algún problema o no. Si, si sí, pues a ver cómo se resuelve ese problema. O sea, vamos a enfocar cómo funciona el derecho en la realidad, en la vida práctica. Por eso es muy recomendable, no es recomendable, es que así debe ser, que la ciudadanía participe de la deliberación pública sobre justicia y derecho. Entonces, vemos que van cambiando la generación eh, X, la generación Z, la generación, luego van a ver, ya se les sacaron las letras para las generaciones, va a venir la generación doble A, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad cambia y cada vez cambia más velozmente. Lo que es eh, inconveniente. Creo que el ser humano no evolucionó para cambiar tan velozmente. No, no evolucionamos para acostumbrarnos a una nueva cosa cada 3 meses. Pero aunque no hayamos evolucionado para eso, aunque nuestro ADN no vaya cambiando cada 3 meses, la cultura sí cambia cada 3 meses, cambia cada mes, cambia cada semana, cambia cada día. Las noticias de hoy son noticias de hoy. Las noticias de ayer ya son historia. Por eso el constructivismo ofrece un modelo dinámico, inclusivo y razonable para el desarrollo del derecho en las ciudades contemporáneas. O sea, en síntesis, eh, el constructivismo ofrece una reconstrucción de la práctica jurídica, integrando sus dimensiones sociales, axiológicas, tácticas, normativas y desde cualquier otro punto de vista, mediante el uso de la razón crítica. Eso es muy importante para cualquier cosa que tenemos que emprender en nuestra vida. El pensamiento crítico es lo más importante. Ahora vamos a ver qué relación tiene el constructivismo con la argumentación. Me suena como que es algo muy relacionado.
es algo que tiene mucho interés. Particularmente, el constructivismo se manifiesta en las ocasiones en que los operadores jurídicos argumentan, y no cualquier operador jurídico, sino principalmente los legisladores, constituyentes y los juzgadores. Partiendo de que es una teoría que sostiene que el derecho está creado porque las personas que lo aplican, ya vimos que el derecho no es algo objetivo en el sentido de que el derecho no es lo que se llama derecho objetivo, en contraste con el derecho subjetivo, que es el conjunto de leyes y normas. ¿Sí? Bueno, realmente no es el conjunto, lo que está escrito, creo que ya lo vimos en alguna clase, en lo que está escrito, las palabras, los dibujitos que componen las letras, que componen las palabras, que componen las frases, que componen los razonamientos, que componen los artículos, no son algo en sí. O sea, es un esencialismo. Estaremos cayendo en un esencialismo si pensáramos que el derecho objetivo es algo que en cierto modo existe. El derecho objetivo no existe. El derecho objetivo es lo que nosotros queremos que sea, lo que nosotros estamos de acuerdo en que sea. El derecho, por tanto, es construido eh, no solo por jueces, sino por los abogados, también aquí es muy importante el papel de los doctrinarios. La doctrina es esencial. ¿Cuántas veces las sentencias se han basado en argumentos de pura doctrina? Y como decía el, como decía García Maínez, la lógica jurídica, tal, tal, tal. Por tanto, tal, tal. Bueno, pues, es el papel de la doctrina, ejercer como papel, o sea, ejercer un papel de memoria colectiva, de pensamiento colectivo, como que son los, los puntos de referencia de la cultura. Ahí está la importancia de los doctrinarios, que son recogidos por los jueces, por los abogados, por los legisladores, como si fueran sus maestros.
Yo cito a García Maínez porque es mi maestro. Y no hace falta decir que García Maínez tenga una eh, eh, legitimidad democrática para que eh, sus argumentos, para que use Dios sus argumentos. Y esos argumentos se deben usar, ¿sí? Porque es lo que dice García Maínez. Oye, ¿por qué García Maínez? ¿Quién es García Maínez? Bueno, pues un tipo, García Maínez, es uno de los más importantes filósofos de derecho en México. Y García Maínez no lo podemos despreciar porque no, es que no es una ley. Sí, no es una ley, pero ofrece razones, argumentos. Y los argumentos que ofrece son suficientemente creíbles o aceptables para que moldeemos nuestra conducta de acuerdo a ellos. La argumentación jurídica es el proceso, bueno, es un razonamiento secular, ¿no? La argumentación jurídica es el proceso de presentar argumentos, ¿no? Está mal escrita esa frase. Pero debemos destacar que la argumentación jurídica es el proceso de presentar razones, de presentar motivos para justificar algo, para justificar una cierta conclusión, cualquiera. Y pues normalmente los argumentos lógicos se basan en el derecho, los argumentos jurídicos se basan en derecho, lógica y razón. Los, los positivistas dirían que solo en lógica, en derecho y lógica. No, también la razón entendida como una construcción social. La argumentación jurídica, el constructivismo jurídico y la argumentación jurídica están estrechamente relacionados. Uno va con el otro. ¿Por qué? Porque el constructivismo sostiene que el derecho es creado por las personas que lo aplican. Y la argumentación jurídica es ese proceso de presentar razones, pero ¿quién presenta las razones? Las personas, el grupo social. Nadie estaría, regresando al interior, nadie estaría de acuerdo, o muy poca gente estaría de acuerdo en regresar a esquemas jurídicos, a paradigmas jurídicos, que ya consideramos superados. Los platones pasaron a la época de los platones, pasó a la época de los virreyes. Ok, pero los virreyes, en cierto modo, se aprovecharon de la estructura mental de la población en ese momento
que tenía una obediencia vertical, absolutamente vertical, al Platón. El Platón le decía lo que sea, se hacía. Lo que se hacía, porque bueno, punto, ¿no? Cuando el virrey llega y dice algo, se cumple, aprovechándose que el cumplimiento es de las normas es algo natural. Y pues, va operándose una evolución social. Están los actuales, pasan a virreyes pasaron a emperadores. Bueno, ahora tenemos a, eh, a Iturbide, que trató de emular en la monarquía anterior, no salió. Después de emperadores, hemos tenido presidentes. Y justamente los presidentes han tratado de ser, han tenido más poder y han tratado de ser en su conducta, en su modo de comportamiento, como los emperadores, los virreyes y los platones. Esos son paradigmas eh, políticos que se van sucediendo uno al otro. Y ahora que estamos en nuestra democracia, que se inauguró hace realmente muy poco tiempo, se inauguró en el año, bueno, es una discusión más larga, pero nuestra democracia se concibió con un proceso colectivo de construcción de, 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 de instituciones, de construcción de ideas, de construcción de destinos, eh, destinos colectivos. La argumentación, sabemos que es importante, pues nos ayuda a aclarar el significado de las leyes y desarrollar nuestras reglas jurídicas. Pero, a ver, ¿cuál es el papel del constructivismo? No solo vamos a entender lo que dijo la letra de la ley, sino que debemos, se parte de que esa letra de la ley se construye como algo socialmente aceptado, como algo socialmente em, como un producto de la sociedad, de la cultura. No sé si les había puesto el ejemplo del, de la persona que fue al cambio de nombre al registro civil. Oye, es que yo soy
Juan Pérez, quiero llamarme Marta Martínez, porque yo era Juan Pérez hasta hace 15 días, cuando me hice la operación de reasignación de género, y ahora ya soy Marta Martínez, y no quiero que aparezca mi acta de nacimiento, mis papeles oficiales como Juan Pérez. Antes, hasta hace 30 años, se presentaba alguien al registro civil diciendo eso y se reían de él o de ella. Ahora se vio la mejor manera de adaptar eh, la ley a la situación particular. La situación particular es que esta persona se hizo una operación de cambio de sexo, ya no es Juan Pérez, y los derechos humanos nos dicen que para vivir en su plenitud los derechos humanos tiene que haberse no solamente reasignado el género, sino que todo tiene que estar de acuerdo eh, a los esquemas jurídicos. El constructivismo construye significados. Acabamos de ver en este ejemplo que el eh, funcionario del registro civil construyó el significado de la letra de la ley no dice nada de eso, pero yo interpreto que este artículo, interpretado a la luz del artículo primero de la Constitución y a la luz del artículo fulano de la Comisión Americana de Derechos Humanos, a la luz de no sé cuántas otras con, tratados internacionales, se debe interpretar como que sí se debe permitir el cambio, el cambio de nombre en los papeles. O sea, como que solo les falta eso, solo le falta los papeles. No es algo simplemente estático y definitivo. O sea, el feminismo es algo hace pocos años. Ese feminismo eh, que, que se convirtió también en, en un conjunto de ideas, no solo para asegurar la igualdad de las mujeres y los hombres, sino también para la igualdad de géneros. Antes no existía como, como proyecto cultural. Si las personas se hubieran podido cambiar el género desde el siglo XV y fuera una práctica
pues, no punto común, sino no desconocida. Las leyes incluirían esa realidad social, pero, esta, pero no ha sido así. Estamos en los primeros años en que se operó ese cambio cultural. Este enfoque que es visto como una construcción social que se crea, se redefine y a través de la interacción de interpretaciones judiciales, pues como que cambia la cultura, pues, cambia de muchas maneras, a través de los filósofos, a través de los acontecimientos históricos, una guerra, sí, de pronto llegan los aliens, bueno, pues sí, significará un gran sacudimiento de la cultura. ¿Cómo? Así va cambiando poco a poco nuestra cultura. Así se va adaptando también el derecho. Se debe adaptar. El significado del derecho se construye a través de múltiples factores. En esto descansa la naturaleza dinámica y cambiante del derecho y la estrecha relación con el entorno social. Es un, a ver, podemos llegar por consiguiente, podemos decir, obviamente que no, que el derecho no se basa en una deducción, o más bien no se basa primordialmente en deducciones lógicas. El razonamiento formal es solo un tipo limitado de razonamiento dentro de una concepción más integral, pluralista, dinámica de la argumentación jurídica. Em, Esto lo vemos como consecuencia de todo lo que se ha expuesto hasta el momento. Repasamos muy rápido los autores relevantes. Dijimos que no hay un primer autor, sino que más bien todos al mismo tiempo pues, se pusieron a, a pensar en esto. Tenemos el norteamericano, Ronald Dworkin, el finlandés, Audis Arnold, el alemán, Robert Alexi, el argentino, Carlos Santiago Nino, el alemán también, y esto desde un punto de vista más filosófico, no general, ¿no? De filosofía general, Gadamer, que es el que, eh, bueno, Gadamer eh, es demasiado importante, o sea, con Gadamer
Quizá lo había puesto al principio. Gadamer crea una doctrina de la hermenéutica, de cómo se debe interpretar. Y la hermenéutica de Gadamer es en gran parte de mucho que ver con el constructivismo. O sea, el constructivismo le debe mucho al pensamiento de Gadamer. El pensamiento de Gadamer que sobre la sobre la hermenéutica, quizá el primer hermenéutico, obviamente no fue Gadamer, fue alguien, otro alemán, pero mucho más antiguo, em, eh, del siglo XVIII o XVII, no recuerdo, que se llamó Schleiermacher, que comenzó haciendo hermenéutica de lo que dice el texto, pero ¿de cuál texto se empezó la hermenéutica? Realmente del texto cristiano, la Biblia. La Biblia es el primer libro a que se le hizo hermenéutica. Y se le hizo hermenéutica, como conocemos lo que es la hermenéutica desde un punto de vista en una cultura protestante. La hermenéutica proviene de la cultura protestante. Y luego se empata, o sea, son como grandes ríos, grandes vertientes que desembocan en un río más ancho y nos lleva a plantearnos su relación con otras formas también de pensamiento del que estuvieron de moda en el siglo XX, como lo es el estructuralismo. No debemos confundir constructivismo con estructuralismo. Son dos cosas diametralmente diferentes. El constructivismo va al derecho de una manera dinámica, hermenéutica, encontrarse con la rígida científica, cientificista, que eh, tiene el estructuralismo jurídico. Vamos a hablar hemos hablado de muchos autores muy complejos, todos ellos, y explicarlos todos sería algo así como imposible, pero que espero haber puesto un cierto interés, despertado interés en ustedes para desarrollar este tipo de estudios que son los que hoy por hoy están no de moda, sino que son los vigentes en el mundo eh, intelectual jurídico.
Para eso tenemos que ver rápidamente qué logros ha cosechado el constructivismo. O sea, no es una cosa así, no es una simple ocurrencia que salió de la mente de... no, ha- nos ha proporcionado cosas muy buenas, muy positivas. Decir que el positivismo había aportado cosas muy positivas, el constructivismo, que él le llamamos post-positivismo, o le llamamos, eh, como es, que quisiera eh, eh, que le llamamos, han cosechado grandes logros. Primero, impulsa que un razonamiento jurídico integral que articula todos los aspectos de la realidad que se unen. Eso lo veremos mañana. Mañana, que el modelo de pensamiento, uno de los modelos de pensamiento más vigentes en, en nuestros días, es el pensamiento de la complejidad. Es el pensamiento según el cual todo no, no podemos fijarnos solamente en un factor. ¿Qué es lo que dice qué es lo que se le ocurrió al legislador? No, tenemos que fijar en toda la complejidad social. La argumentación, el estructuralismo da un papel muy importante a la argumentación jurídica como fuente de la construcción del derecho. Ahí se construye el derecho. Resalta la importancia de la interpretación creativa, incorpora ideales democráticos deliberativos en la concepción del derecho y lo que, por supuesto, ha tenido influencia en normas, eh, en leyes, en normas procesales que reconocen las facultades argumentativas de los jueces, ha contribuido al desarrollo de una filosofía moral y política, ha inspirado el constitucionalismo transformador, o podemos llamarlo neoconstitucionalismo, en países de América Latina y Europa, y ha impulsado un rol más activo de la academia crítica y una renovación de la cultura jurídica. Mm, esto lo podemos pasar. Vemos que ha tenido un, ha representado el constructivismo un cambio profundo. Y vamos a pensar, el constructivismo ha representado un cambio profundo, o un cambio profundo ha desembocado en el constructivismo, que es primero el huevo o la gallina. Se lo dejo de tarea para que lo reflexionen
en sus casas y les doy muchas gracias por su atención. Mañana continuaremos con algo que un tema que se enlaza perfectamente con el constructivismo, que es la, eh, la complejidad, la filosofía de la complejidad. Esto es algo un poco más, quieren, filosófico, pero tiene una, un vínculo absolutamente eh, um, absolutamente paralelo con el tema que acabamos de exponer. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Héctor, como que querías hacer una pregunta, te diga, ¿no? Bueno, muy bien. En este caso, pues doy por concluida esta clase y mañana seguiremos con lo que corresponde a la complejidad. Muchas gracias y ya nos veremos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias.